La evaluación en la actualidad se considera un elemento clave para la transformación educativa y se enfatiza en la necesidad de revisar y adaptar las prácticas evaluativas para garantizar una atención efectiva a la diversidad en los entornos educativos. Luego, los requerimientos de la innovación en la evaluación educativa incluyen una revisión profunda de las prácticas de evaluación. Es fundamental analizar y replantear las prácticas habituales de evaluación para adaptarlas a las necesidades de una estrategia global de atención a la diversidad. Además, un enfoque pedagógico y didáctico centrado en que la evaluación debe estar orientada a proporcionar información relevante para tomar decisiones pedagógicas y didácticas que faciliten la adaptación de la enseñanza a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. También la promoción de una cultura inclusiva que extienda los principios de diversificación y flexibilidad propios de una enseñanza adaptativa. La transformación de las prácticas evaluativas, donde destaca la importancia de una revisión en profundidad de las prácticas vigentes para hacerlas más acordes con los criterios de la evaluación inclusiva. Y atención especial a la diversidad, enfatizando las medidas para atender la diversidad de los alumnos y las relacionadas con la evaluación y ocupar un lugar relevante en las estrategias educativas. Las funciones y finalidades de la evaluación educativa son aspectos fundamentales donde se encuentran las funciones pedagógicas y didácticas. La evaluación cumple la función de proporcionar información sobre el aprendizaje de los alumnos y además se utiliza para regular la enseñanza y el aprendizaje. Después podemos encontrar las funciones sociales. La evaluación va más allá del ámbito pedagógico y didáctico, desempeñando funciones sociales que reflejan la naturaleza de la educación escolar como una práctica social. Por lo tanto, la evaluación también tiene implicaciones sociales que deben ser consideradas. Y luego, en las finalidades evaluativas se destaca la regulación del aprendizaje. La evaluación se utiliza como un instrumento para regular tanto la enseñanza como el aprendizaje, permitiendo ajustar las estrategias educativas para satisfacer las necesidades de los alumnos. Luego nos encontramos con la toma de decisiones. Las prácticas de evaluación en los centros educativos se utilizan para tomar decisiones relacionadas con el aprendizaje de los alumnos, la planificación de la enseñanza y la adaptación de las estrategias pedagógicas. Existe una tensión entre los distintos tipos de decisiones asociadas a los resultados de la evaluación, lo que refleja la complejidad de las prácticas evaluativas y las diversas lógicas que subyacen a ellas. Se distinguen dos grandes tipos de prácticas evaluativas que corresponden a diferentes culturas sobre la evaluación, arraigadas entre el profesorado de la educación básica y obligatoria, lo que puede generar tensiones en la forma en que se concibe y se lleva a cabo la evaluación. Estas tensiones entre los diferentes tipos de decisiones asociadas a los resultados de la evaluación y las culturas de evaluación presentes en el ámbito educativo pueden influir en la forma en que se diseñan, implementan y utilizan las prácticas evaluativas en los centros escolares. El énfasis en la función social de la evaluación es una de las culturas pedagógicas sobre la evaluación que se caracteriza por el predominio de la función social de la evaluación sobre su función pedagógica. En esta lógica se separan las actividades de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se enfatiza en la medición cuantitativa del aprendizaje. Separación entre actividades de evaluación y procesos de enseñanza. En esta cultura pedagógica, las actividades de evaluación se llevan a cabo en momentos puntuales. Al final de un proceso de enseñanza y aprendizaje, se busca medir el aprendizaje de los alumnos de manera cuantitativa. Énfasis en la medida de la objetividad. Se destaca que en esta cultura pedagógica sobre la evaluación se presta especial atención a aspectos como la objetividad y la neutralidad de la planificación y desarrollo de las actividades de evaluación, en deterioro de otros aspectos como la pertinencia y la contextualización. Estas características de las culturas pedagógicas sobre la evaluación reflejan diferentes enfoques y prioridades en la concepción y práctica de la evaluación en el contexto educativo, lo que puede influir en la forma en que se aborda la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Luego podemos ver la cultura pedagógica centrada en la función pedagógica de la evaluación. Esta se caracteriza por estar vinculando estrechamente la evaluación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí podemos ver que la evaluación se extiende a lo largo de todo el proceso educativo y se planifica de manera que se integra con las actividades de enseñanza y aprendizaje. En las categorías conceptuales podemos ver los enfoques de evaluación, que se refiere a las perspectivas y enfoques desde los cuales se concibe y se lleva a cabo la evaluación, considerando aspectos como la función pedagógica, la adaptación a la diversidad y la integración con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Podemos ver también programas de evaluación, que hacen referencia a los planes y estrategias diseñados para evaluar el aprendizaje de los alumnos considerando la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones presentes en el aula. Actividades de evaluación, que se refiere a tareas y actividades concretas que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta la diversidad de perfiles y necesidades de los estudiantes.
para luego por último ver las tareas de evaluación. Son las actividades específicas que se proponen a los alumnos para evaluar su aprendizaje, considerando la diversidad de estilos de aprendizaje, ritmos de progreso y formas de expresión. Para finalizar, tenemos dimensiones sensibles desde la perspectiva de la atención a la diversidad, por ejemplo, adaptación a las características individuales, que se refiere a la capacidad de las prácticas evaluativas para adaptarse a las diferencias individuales de los alumnos, considerando sus estilos de aprendizaje, necesidades educativas especiales y contextos socioculturales. Luego, flexibilidad y diversificación, que implica la posibilidad de flexibilizar y diversificar las actividades de evaluación para atender a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones que están presentes en el aula, promoviendo una evaluación más inclusiva y equitativa. Estas categorías conceptuales y dimensiones buscan orientar el análisis, la revisión y la mejora de las prácticas evaluativas en el contexto de la atención a la diversidad, promoviendo enfoques más adaptativos, flexibles y equitativos en la evaluación del aprendizaje de los alumnos.